Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, doctora Ana Lorena. Buen día, buen día. ¿Qué tal, profe? Profe, no sé cómo, ¿qué te parece? La otra vez con Fabi llamó a la lista antes o se anotan nada más. Te voy a llamar ahora, esperame un ratito. Ah, bueno, profe. Vamos a darle 2 minutos más porque siguen entrando. Y ahí ya llamo, ¿sí? Dale, profe, perfecto. Bueno, Hola, profe. Una compañera, o sea, la compañera Belén se está intentando ingresar y no le están aceptando. decirle que salga y que vuelva a entrar. Dale, profe, le digo. No procura entrar esa nena. Ahí está.
Bueno, ahora ya llamo la lista. Romina Adorno, Presente, profe. Rebeca Aldama, Presente, profe. Sonia Aquino, Presente. Canela, Annalise, Presente, profe. Matías Ábalos, Renzo Batilana, Presente, profe. Jonathan Benítez, Lucía Benítez, Presente, profe. Clara Becker, Presente. Camila Cabral, Presente, profe. María Cecilia Cáceres, Presente, profe. William Cardoso, Presente. María Belén Chamorro, Presente. Elías Sicorio, Presente. Ana Carmen Colmán, Presente, profe. Romina Cubilla, Presente. Sara Dávalos, Presente, profe. María del Mar, Presente, profe. Matías del Valle, Presente, profe. María de los Ángeles, Presente. Álvaro Fernández, Presente. Rebeca Presente. Ferreira, María Paula, Presente. María Paz García, Presente. María Belén García, Presente, profe. María Ayelén Garres, Presente, profe. Karen Gil, Buen día. Presente. Yamila Gómez, Profe, presente. Profe, Álvaro Fernández me dijo que como hace 15 minutos está intentando entrar. y Álvaro dijo presente. Ah, yo no lo escuché, perdón. Yamila Gómez, Yo soy profe, presente. Rolando, Presente. Patricia Ibarra, Presente, profe. Ornella, Presente. Jessica Cuo, Presente. Alejandro Mareco, Presente, profe. Karina Martínez, Presente, profe. Rocío Mercado, Presente, profe. Brian Molas, Presente, profe. José Carlos Monjes, Presente. Aldo Luis Montiel, Presente. José Fabricio Mora, María Alejandra Ocampos, Presente, profe. Evelyn Pérez, Presente, profe. Alfredo Prieto, Presente, profe. Gabriela Ramírez, Vivian Recalde, Presente. Carlos Rodríguez, Presente. María Mercedes Rojas, Presente. María Belén Sena, Presente. Antonio Torales, Presente, profe. Guillermo Usher, Presente, profe. María Belén Velázquez, Presente, profe. María Belén Salazar, Presente. bueno, entonces están ausentes Gabriela Ramírez, Fabricio Mora,
Jonathan Benítez, Canela Aguadre. Y Annalise, para mí que estaba. Sí, profe, yo dije presente. Sí, dale, ya está. Perfecto, profe. Bueno, vamos a Ah, empezar, chicos. ahí entra otro. Bueno, Dale, empezá nomás. bueno, empiezo. Sí, pero ¿se ve? Sí, profe. Dale, perfecto. Buen día, chicos. Yo soy la doctora Lorena Amarilla. Hoy están con las dos Lorenas, pero la profe Ana Lorena es la más capa y ya le conocen súper bien. Yo voy a estar con ustedes a partir de este mes. Como saben, vamos rotando de secciones, pero creo que a las dos nos toca más con ustedes, así que estamos siempre a las órdenes para lo que necesiten. Y como le dije a sección 2, creo que fue el sábado, me encantaría recalcarles más allá de lo que es todo lo que serán las evaluaciones para hacer sus especialidades. Para eso tienen que saber que fisiopatología y todas las básicas están preguntándose muchísimo en todos los exámenes. En ARP de México, en el USMLE, ustedes saben que el STEP 1 es prácticamente solo ciencias básicas, y también en el MIR de España, si es que piensan salir. Pero también en CONAREN también se preguntan este tipo de cosas, así que para proyecciones futuras es bueno que, que presten atención, se interesen, y sobre todo para la práctica médica, ¿verdad? Porque hay que saber y hay que entender de lo que estamos hablando, no solamente saber cómo se trata, porque si no entendemos tampoco podemos diagnosticar, no tenemos ciertas patologías o ciertos mecanismos dentro de nuestro radar, y bueno, eso va todo en detrimento de nuestros pacientes, así que bueno, empecemos. Eso era solamente para una introducción, y ahora vamos al punto. Hoy nos toca hablar de lo que son las alteraciones de la respuesta inmune, sobre todo las reacciones de hipersensibilidad. Ese es el tema que vamos a tratar hoy y el día jueves. Alteración de la respuesta inmune es cuando hay una disfunción del mecanismo de defensa. Se caracteriza por reacciones de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunitarias y síndromes de inmunodeficiencia. Inmuno, en general, está siendo uno de los campos donde hay más avance a nivel de tratamiento y entendimiento de las patologías. Así que yo creo que van a ir viendo mucho más de esto de lo que nosotros vimos también en patología médica, clínica médica, porque están siendo las insignias más o menos de todo lo que es terapia molecular, eh, y los biológicos, los fármacos biológicos. Así que por eso es muy interesante, y ustedes creo que van a tener una formación ya más fuerte en estos campos que lo que hicimos, que lo que tuvimos nosotros, ¿verdad? En nuestros años formativos. Bueno, entonces ustedes saben ya por las clases anteriores y las introducciones que la reacción inmunitaria normal actúa como una defensa antiinfecciosa y antitumoral. Es una respuesta que debe ser proporcional a la entidad del antígeno y a la intensidad de este estímulo, y lo que hace es tratar de aniquilar al antígeno con el menor efecto lesivo para el organismo. Esto es así lo ideal. Cuando tenemos reacciones inmunitarias anormales es que se produce la hipersensibilidad y la autoinmunidad. Los mecanismos de daño inmunológico, estos dos procesos que mencionamos recién, es cuando la respuesta inmune es capaz de producir daño tisular y enfermedad al huésped en lugar de solamente limitarse a destruir un antígeno que puede ser patógeno o no. Entonces, puede resultar por respuesta excesiva o descontrolada contra un antígeno externo. Estas son las enfermedades por hipersensibilidad, pero también puede resultar por la falla de la autotolerancia y una respuesta inmune contra antígenos propios o autólogos. Estas son las que son las enfermedades autoinmunes. Bueno, es el concepto del libro Ferreras, que la verdad que explica de una forma muy, digamos, entre comillas, bonita estos mecanismos, y nos dice que el término hipersensibilidad hace referencia a aquellas reacciones inapropiadas del sistema inmune en las que la respuesta efectora contra el antígeno ocasiona daños a los tejidos del hospedador. Entre sus desencadenantes habituales se encuentra el fallo en el establecimiento de la autotolerancia y las respuestas incontroladas o excesivas frente a antígenos extraños.
siendo estos antígenos intrínsecamente dañinos o incluso antígenos que deberían ser inocuos para el mismo. Y hay una clasificación de Coombs y Gel o Helicoombs, ya una de las primeras que hubo, que se utilizó para agrupar los mecanismos y los distintos tipos de enfermedades que se fueron descubriendo dentro de estas relaciones de hipersensibilidad. Los tres primeros tipos son mediados sobre todo por células, pero también hay, por supuesto, anticuerpos y antígenos involucrados, y la hipersensibilidad retardada, sí, ya el protagonismo es más celular. Creo que me equivoqué. Del 1 al 3 son mayormente humorales y el 4 es mayormente celular, ¿sí? Tenemos una hipersensibilidad inmediata, que es la de tipo 1, la de tipo 2, que es la citotoxicidad, que está mediada por anticuerpos tipo IgG o IgM. Estas dos son las que vamos a ver hoy. De tipo 3 tenemos la hipersensibilidad por depósito de inmunocomplejos, y la de tipo 4 es la hipersensibilidad retardada. La hipersensibilidad tipo 1, también llamada anafilaxia, es una reacción específica que está mediada por IgE. Es aquí donde mencionamos todo el tiempo las IgE, que siempre suelen ser los protagonistas de los procesos inmunes, la IgM y la IgG, pero en la hipersensibilidad tipo 1 la protagonista es la IgE específica. Es inducida por sustancias referidas como alérgenos, que generalmente en un individuo sano son inocuas para el organismo. La exposición puede darse por vía inhalatoria, digestiva, por inyección o por contacto directo. O sea, tiene diferentes medios o superficies o epitelios o barreras en las cuales se puede producir el contacto con este alérgeno. Bueno, ¿y cuál es el mecanismo patogénico? La hipersensibilidad de tipo 1 se caracteriza por tener un primer contacto, que es lo que llamamos sensibilización. El alérgeno se pone en contacto con nuestro sistema inmune a través de todo el mecanismo que ya conocen. Lo que ocurre es la presentación del alérgeno a través de las células presentadoras de antígeno. Bueno, y todo ese mecanismo que ustedes ya conocen, lo que nos lleva es la activación de las células plasmáticas. Estas células plasmáticas lo que hacen es producir estas inmunoglobulinas de tipo E, que son específicas frente al alérgeno. Las inmunoglobulinas lo que hacen es unirse al receptor de la fracción constante de la IgE, que se encuentra en el mastocito. ¿Sí? Tenemos un mastocito que tiene receptor Fc. Ustedes siempre tienen que saber que es receptor de la fracción constante, generalmente de la inmunoglobulina, y el mastocito tiene receptor de la fracción constante específico de tipo epsilon para la IgE. Bueno, entonces una vez que tuvimos el primer contacto, nuestro mastocito queda sensibilizado. ¿Qué significa un mastocito sensibilizado? Es un mastocito que tiene su receptor de la fracción continua, que ya contiene una inmunoglobulina específica de tipo E frente al alérgeno con el que tuvo el primer contacto, una sensibilización, ¿sí? Entonces, el mastocito sensibilizado es el resultado de esta sensibilización de ese primer paso. Una vez, generalmente este primer contacto suele ser asintomático, ¿ok? Bueno, una vez que tenemos un segundo contacto, ¿qué ocurre? Nuestro alérgeno, que vamos a decir que es el antígeno porque lo es, ya en este punto, lo que hace es unirse directamente ya a la IgE, que está adherida al mastocito sensibilizado. Este mastocito sensibilizado directamente ya lo que hace es degranular, ¿sí? Eliminar sus moléculas de secreción directamente. O sea, tenemos una reacción súper rápida. ¿Por qué? Porque ya nos evitamos todo ese primer paso de ser la presentadora de antígenos. O sea, sigue ocurriendo, pero ya tenemos una reacción relacionada con los mastocitos sensibilizados. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? El primer caso nos dice, porque ustedes saben que los casos clínicos se hizo ya más con casos clínicos en sí, y para poder aplicar lo que ya deberían haber visto un poco en las clases asincrónicas, y así poder aplicarlo más a la realidad, que sea más fácil de ubicarse en tiempo y espacio.
Bueno, tenemos un paciente de 7 años con antecedentes de padres alérgicos. Este niño, después de comer chocolate, presenta prurito generalizado y aparición de urticaria generalizada también, coloración roja de toda la piel. Es medicado con antihistamínicos y corticoides. ¿Qué le diagnosticamos? Una urticaria. Bueno, una urticaria en realidad es una reacción delimitada de la piel que se distingue por la rápida aparición de estas lesiones cutáneas que son denominadas abones, ¿sí? Cuando vean en dermato, y seguramente también lo van a ver en anatomía patológica, si ya no lo hicieron, em, lo que caracteriza a los abones es que es una lesión sobreelevada y que desaparece sí o sí entre las 1 y 24 horas, ¿sí? Tienen tres características fundamentales y comunes. Tienen una elevación central con un diámetro variable, está rodeada de eritema, como pueden ver muy bien en la imagen, una imagen muy bonita. Se asocia a prurito, en la mayoría de los casos, no siempre, y también en algunos casos una sensación quemante. Les dice que la piel regresa a sus características normales en unas 24 horas. Esa es la característica fundamental de los abones. ¿Okay? Como ven, es una reacción superficial de la epidermis sobre todo y se ve de esta manera en la clínica. Estos abones, su característica fundamental es de cada una de las lesiones, ¿sí? Nosotros podemos tener una urticaria, un cuadro de urticaria que dure en el paciente más de 24 horas. Pero para que yo pueda decir que es una urticaria, cada lesión única debe permanecer en ese estado, o sea, sí, debe permanecer en ese estado hasta 24 horas. Luego desaparece, por ejemplo, esta que tenemos, no puse el puntito rojo. Bueno, elijan cualquiera de las lesiones que tienen aquí, esa lesión debe desaparecer en las 24 horas de evolución del cuadro y puede aparecer otra. Entonces la urticaria puede durar más de un día, pero cada lesión, cada abón, dura hasta 24 horas. Si dura más de 24 horas, eso es algo que probablemente haya que biopsiar y podemos ya pensar en que hay una vasculitis implicada o algún otro tipo de patología, ¿sí? Por eso es importante fijarse en estos detalles. Bueno, entonces vamos a ver cómo se producen estas lesiones, cuáles son las células que participan y los mediadores que intervienen. Bueno, entonces como ya dijimos primeramente, ¿qué ocurre? El niño tuvo un primer contacto con, en este caso, el chocolate alguna vez. Ya está sensibilizado y ahora en un segundo contacto o contactos posteriores, porque también hay veces que no son contactos únicos, sino que puede ser en la segunda o en la tercera o en el cuarto contacto real, pero igual el niño ya va formando estos mastocitos sensibilizados hasta que en cierto punto la hipersensibilidad ya se manifiesta clínicamente, ¿sí? Entonces, digamos, un segundo contacto, eh, los alérgenos del chocolate lo que hicieron fue unirse al mastocito sensibilizado y este se degranuló. ¿Y qué ocurrió? La patogenia de la urticaria. En una fase inmediata, como ya hablamos, esta cruz plateada representa nuestro alérgeno, se unió al receptor de la fracción continua de la IgE, que se encuentra ya en el mastocito sensibilizado, y que hizo el mastocito inmediatamente se degranuló y que hizo, liberó sus mediadores. El protagonista de esta fase inmediata o la protagonista de esta fase inmediata es la histamina, ¿sí? También se liberan otros mediadores, también hay liberación de leucotrienos, pero esto ocurre en minutos. La que tiene más efecto clínico y es la protagonista de la histamina, no olviden eso. Luego de esta fase inmediata y a partir de ella, los TH2 liberan IL-4, L5, que lo que hace es estimular a los eosinófilos y también los mastocitos al liberar sus mediadores liberan interleuquina 1, interleuquina 2, interleuquina 3, interleuquina 4, interleuquina 5, el TNF-alfa, por ejemplo, y estimula a los eosinófilos. Los eosinófilos son los encargados de la fase retardada de reacción. También se activan neutrófilos, linfocitos y basófilos, ¿sí? Pero el protagonista es el eosinófilo. Los eosinófilos lo que hacen es liberar leucotrienos. También tienen los eosinófilos característicamente tienen algunas proteínas como específicas de ellos, que son la proteína básica mayor, la eosinófilo peroxidasa, también la proteína catiónica del eosinófilo,
Todo esto, su activación y su efecto se produce a lo largo de días. La fase inmediata se produce en minutos y la fase retardada a lo largo de días, y esto lo que hace es perpetuar la inflamación con todos estos mediadores de los cuales hablamos. ¿Qué células participan? Participan los basófilos, que están principalmente en la sangre, y los basófilos son los que pueden ver en el dibujo de la derecha, que están llenos de gránulos, y como saben y su nombre lo dice, son intensamente basófilos, solo que le diferencia de los demás glóbulos blancos. Los mastocitos, que se encuentran principalmente en las mucosas y la pared vascular, no tanto circulantes. Los eosinófilos, que están en la sangre, y los plasmocitos, ¿sí? Que lo que hicieron fue, los plasmocitos, ustedes saben que son las células B activadas productoras de anticuerpos, entonces estos son los que produjeron la IgE. Ahí pueden ver bastante bien, la última imagen que apareció es el eosinófilo, y pueden ver que ambos están llenos de gránulos y se diferencian simplemente por su respuesta a la tinción y también, obviamente, el contenido de sus gránulos y sus productos de secreción, de secreción, ¿verdad? Secreción generalmente es una palabra que se usa más para las glándulas en las células, bueno, sus productos de liberación. ¿Cuáles son los mediadores que intervienen? Bueno, entonces estamos hablando siempre de una hipersensibilidad tipo 1. Los mediadores más importantes en la respuesta inmediata son los liberados por los mastocitos. La respuesta inmediata en la fase inicial durante 3 a 60 minutos. O sea, se dan cuenta, rapidísimo tenemos ya una respuesta del sistema inmune ya directa que causa clínica. Los mediadores de la fase inicial o primarios son la estrella, la histamina, también las proteasas, las hidrolasas, factores quimiotácticos y proteoglicanos. Y los secundarios en fase tardía, de 2 a 8 horas, luego del contacto, tenemos los derivados del ácido araquidónico, como por ejemplo que vienen de, de los fosfolípidos, ¿sí? De membrana. Del fosfolípido de membrana lo que ocurre es, se metaboliza de dos formas y se divide en ácido araquidónico o PAF. El ácido araquidónico luego da lugar a dos tipos de moléculas, grupos de moléculas, los leucotrienos y las prostaglandinas. Dentro de los leucotrienos, los tipos C4 y D4 tienen una acción vasoactiva y espasmogénica. El tipo B4 es un quimiotáctico potente que atrae a los neutrófilos. Acuérdense que la quimiotaxis es cuando se liberan algunas moléculas que actúan como alarmas o llamadas que hacen que ciertos tipos celulares de la inflamación acudan al sitio donde está habiendo esa respuesta inflamatoria o inmune. Las prostaglandinas, por otro lado, de la D2 produce principalmente broncoespasmo. El otro grupo de moléculas que se originan en los fosfolípidos de membrana es lo que se denomina factor activador de plaquetas o PAF, que lo que hace es, como dice su nombre, agregación plaquetaria, también estimula la liberación de histamina y la activación de las células inflamatorias. También actúan citoquinas que atraen las células inflamatorias y los eosinófilos. Acá en el dibujo de la derecha podemos ver un muy lindo esquema. Lo que ocurrió ya en una fase 2, luego en un segundo contacto, en mastocitos ya sensibilizados, una vez que se unió el antígeno a la IgE, que está en contacto con el receptor de reacción constante para IgE, lo que se hace es inducir señales de desgranulación. Entonces lo que ocurre es, se activa la fosfolipasa A2, esta fosfolipasa A2 actúa sobre los fosfolípidos de membrana. Estos fosfolípidos de membrana lo que hacen es metabolizarse a PAF, que es el factor activador de plaquetas, y a ácido araquidónico. El ácido araquidónico, a su vez, puede dar origen a leucotrienos o prostaglandinas, ¿sí? Que eran lo que hablamos los mediadores secundarios de la reacción retardada que se daba en 2 a 8 horas. Esas señales de activación también se producen señal de activación de genes de citocinas, que ya hablamos que atraen las células inflamatorias y los eosinófilos, y también hay señales de desgranulación. Esta desgranulación lo que hace es, ¿por qué el efecto es tan rápido? Porque lo que hace es liberar sustancias ya preformadas que se encontraban en los gránulos y lo único que tiene que hacer es liberarse a nivel extracelular. Y el contenido de los gránulos de los mastocitos, en este caso, tiene histamina, proteasas y factores quimiotácticos.
Estos mediadores preformados de la respuesta inmediata son aminas vasoactivas, como ya dijimos en la protagonista, la histamina. ¿Qué hace la histamina? Ocasiona una intensa contracción del músculo liso, un aumento de la permeabilidad vascular y un aumento de la secreción de moco por las glándulas nasales, bronquiales y gástricas. Cuando nosotros tenemos intensa contracción del músculo liso, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Yo pienso cuando me dicen una reacción de hipersensibilidad, lo que yo pienso cuando me dicen intensa contracción del músculo liso es en el broncoespasmo, ¿sí? El músculo liso de los bronquios. Aumento, no es solamente a ese músculo liso el que afecta, pero para que tengan un ejemplo así concreto. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la permeabilidad vascular? Hay mayor transporte del contenido intravascular hacia el intersticio tisular. Entonces, ¿qué hay? Hay un edema, ¿sí? Y aumento de la secreción de moco por glándulas nasales, bronquiales y gástricas. También se liberan enzimas, y estas enzimas son, por ejemplo, las proteasas neutras, como la quimasa y la triptasa, y varias hidrolasas ácidas. Estas enzimas lo que hacen es producir lesión tisular y llevan a la generación de cininas y también componentes activados del complemento. Entre ellos destaca el C3A, o sea, la fracción C3 activada del complemento, que actúa sobre sus proteínas precursoras. Y también proteoglicanos, como la heparina, el sulfato de condroitina, y lo que hacen es envolver y almacenar las aminas en los gránulos. Bueno, entonces en la reacción inmediata, como hablamos recién, lo que ocurre en general es una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad vascular y un espasmo del músculo liso. En una reacción tardía, lo que genera es un infiltrado leucocitario, lesión epitelial y broncoespasmo, ¿sí? Los mediadores lipídicos, que es los que son derivados de los fosfolípidos de membrana, los leucotrienos C4 y D4 son agentes vasoactivos y también son espasmógenos. Aumentan la permeabilidad vascular y la producción de contracción del músculo liso bronquial. Entonces acá ya tenemos dos grupos de moléculas que estimulan la contracción del músculo liso, como son la histamina y los leucotrienos. El leucotrieno B4 es un quimiotáctico para neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Entonces lo que hace es activar la respuesta inmune. La prostaglandina D2 se produce por la vía de la ciclooxigenasa, produce broncoespasmo y aumenta también la secreción de moco. El factor activador plaquetario, entonces lo que hace es producir agregación plaquetaria, liberación de histaminas, porque las plaquetas también tienen histamina en sus gránulos, pero estimula también la liberación de histamina en los mastocitos que están en el mismo sitio de la reacción inmune. Broncoespasmo, aumento de la permeabilidad vascular y vasodilatación. O sea, todos sus efectos combinados nos llevan hacia el mismo efecto global. Y también es quimiotáctico para neutrófilos y eosinófilos. Actúan todos en sinergia. Las citocinas tenemos que mencionarlas porque tenemos que saber y recordar que están siempre involucradas y son parte de la respuesta tardía. ¿Sí? Se incluyen el factor de necrosis tumoral, la interleuquina tipo 1, las quimiosinas y la IL-4. Las quimiosinas en sí atraen leucocitos y la IL-4 amplifican la respuesta de los linfocitos TH2. La reacción de la fase tardía, ustedes saben que estaba mediada principalmente por eosinófilos, que son atraídos por estas quimiosinas de las que estábamos hablando. La quimiosina específica para llamar a los eosinófilos se llama eotaxina y es producida principalmente por células epiteliales, los TH2 y los mastocitos. Entonces ustedes, por ejemplo, vieron aquí que los mastocitos tienen este receptor FC para la IgE, entonces son los que median el efecto de la IgE al unirse a su receptor y también llama a los eosinófilos, porque la IgE y los eosinófilos son los protagonistas en este tipo de reacciones nada más. En el resto de las reacciones inmunes generalmente hablamos más de lo que son los neutrófilos, los linfocitos, las inmunoglobulinas tipo G y tipo M. Entonces acá ustedes saben que el eslabón que une la acción de la IgE y también la llamada de los eosinófilos son los mastocitos, ¿sí?
Bueno, entonces la supervivencia está favorecida de estos tipos celulares por la interleuquina 3, la interleucina 5, que es una citocina activadora de eosinófilos, y el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Los leucocitos, bueno, ya llegaron al sitio de reacción y una vez que están activados, producen leucotrienos de tipo C3 y factor activador de plaquetas. Y también activa directamente a mastocitos para que liberen más mediadores. O sea, se van estimulando unos a otros y hace que la lesión y la respuesta sea de mayor intensidad y también más prolongada en el tiempo. Bueno, entonces lo que obtenemos es una respuesta mantenida sin ya una exposición adicional al antígeno o alérgeno que le dijimos, ¿verdad? Bueno, acá podemos ver lo que ocurre cuando el alérgeno hace contacto con diferentes vías de entrada a nuestro organismo. Siempre ocurre activación de mastocitos y liberación de sus gránulos, ¿sí? Ya dijimos que son la fuente inicial de mediadores inflamatorios y que la estrella es la histamina. Pero cuando esta liberación de los gránulos ocurre en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, lo que ocurre en el resultado global de esta liberación es eh, cuando el contacto fue a nivel gastrointestinal, el aumento de la secreción de fluidos y el aumento de la peristalsis. Eso a que nos lleva a una expulsión del contenido gastrointestinal a través de ya sean diarreas o vómitos. Si el contacto se produjo a través de las vías respiratorias, lo que tenemos es una disminución del diámetro de estas vías y aumento de la secreción mucosa. Entonces hay expulsión de contenido de las vías respiratorias y también una broncoconstricción, ¿sí? Hay aumento de la producción de flemas y también estornudos. Cuando se produjo un contacto ya directamente al torrente sanguíneo, a los vasos sanguíneos, que puede producirse por transfusiones, por ejemplo, o usuarios de drogas intravenosas, lo que ocurre es un aumento del flujo sanguíneo y un aumento de la permeabilidad vascular. El volumen circulatorio, o sea, el volumen circulatorio podría llegar a disminuir en una reacción generalizada. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la permeabilidad vascular y este pasa al intersticio, ¿sí? Pasaría a ser volumen extravascular. Bueno, entonces un aumento de fluidos en los tejidos y de flujo linfoide en nódulos linfáticos, porque ustedes saben que los nódulos linfáticos son los que absorben el excedente en el intersticio como una función normal, pero llega un punto en el que es tanto el excedente de líquido en el espacio intersticial que los nódulos linfáticos, esa absorción se ve sobrepasada y podemos llegar a tener edema, ¿verdad? También hay aumento de células y proteínas en tejidos y aumento de respuestas efectoras. La reacción tipo 1 puede ser localizada o sistémica. Generalmente, cuando hablamos de hipersensibilidad tipo 1, yo les digo que esto también se denomina anafilaxia. Les puede sonar raro porque creo que asociamos anafilaxia ya con una reacción grave, sistémica. Pero la reacción sistémica es el shock anafiláctico, ¿sí? La anafilaxia localizada es el asma bronquial, la rinitis alérgica, las conjuntivitis alérgicas, la fiebre del heno, la alergia cutánea y las gastroenteritis alérgicas. Sí o sí, varios de ustedes son alérgicos. Yo soy súper alérgica y ahora el cambio de clima me está por volver loca. Pero es una respuesta, una hipersensibilidad tipo 1 localizada. Cuando la respuesta es sistémica, ocurre lo que llamamos shock anafiláctico. Esta es caracterizada por la urticaria, el eritema cutáneo, hay broncoconstricción, hay hipersecreción de moco, puede haber edema laríngeo, que ustedes saben que va a haber una obstrucción de la vía respiratoria que puede llegar a ser bastante grave y hay que tratarlo lo más rápido posible. También hay cólico abdominal, pueden haber vómitos y diarreas, hay una vasodilatación sistémica y un shock. ¿Por qué es importante bueno, el shock anafiláctico es la suma de todas estas manifestaciones y nos da un cuadro en el individuo grave, ¿sí? Es una urgencia, ¿sí? Es importante que sepan que hay vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad de los vasos, y esto que causa que disminuya nuestro volumen circulante efectivo, ¿sí? Y podemos llegar a un shock, o sea, nuestro paciente nos viene con una hipotensión, con la vía aérea cerrada, si es un cuadro de urgencia, ustedes tienen que saber identificarlo.
Bueno, ahora con el caso número 2, nos habla de que tenemos antecedentes de una mujer de 40 años que consulta por edema de párpados, ¿sí? El cuadro se inició hace 12 horas y tiene también picación de labios y ojos y nos refiere que fue luego de cenar una comida con muchos condimentos. Va progresando y paulatinamente la paciente siente que se le hinchan los párpados y los labios y también ella nos refiere que tiene antecedentes ya de tener un edema de labios después de ciertas comidas, que le habían recetado antihistamínicos, pero que deja de tomarlos al pasar los síntomas. Al examen físico tenemos una presión arterial de 120-180 milímetros de mercurio, 120 latidos por minuto, una paciente con edema que constatamos ya un edema en cara, bipalpebral y labios, pero la respiración es tranquila, ¿sí? Entonces eso nos orienta a que no hay un edema laríngeo. La evolución se inicia el tratamiento con antihistamínicos y corticoides inyectables, lo cual disminuye el edema en 1 hora, o sea, una evolución favorable. Esta es la imagen de la paciente, parece un sapito de caricatura, ¿sí? Pueden observar muy bien cómo hay un edema de labios y también los párpados casi cerrados porque están probablemente edematosos, ¿sí? Y toda la parte blanda facial, sobre todo, reaccionó en ella. Bueno, ¿cómo se llama se denomina este cuadro? Es un angioedema. Es un edema circunscripto que abarca las capas profundas de la piel y tejido subcutáneo. Puede presentarse aislado o en acompañamiento de urticaria. Acuérdense que urticaria eran esos abones que tenían una evolución limitada, que podían ser pruriginosos, y en este caso lo que hubo fue edema de cutáneo sobre todo. Y esto es lo que se denomina angioedema. Bueno, ¿y cuál es el mecanismo que causa este angioedema alérgico? Porque lo relacionamos con la ingesta de una comida con muchos condimentos, en este caso, eh, que puede darle a mucha gente, generalmente pues, lo más común creo que es, lo que solemos ver mucho en las películas es la alergia al maní y a las nueces. Estos son alimentos muy alérgenos y por eso y por otras causas, también porque suelen causar mucha obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño, se suelen introducir en la dieta del niño a partir más o menos de los 4 años que el niño es consciente de que está metiendo algo en la boca, ¿sí? Entonces, eso creo que suele ser lo más frecuente o lo más conocido sobre todo, pero también puede ocurrir con la frutilla, los chocolates, los condimentos. Hay alergias por alimentos bastante raros, ¿verdad? Pero que el paciente solamente sabe de ellos una vez que tuvo contacto y ya le dio cierta clínica, ¿verdad? Bueno, entonces en el angioedema causado por una respuesta alérgica, tenemos un mastocito sensibilizado al cual se unió el antígeno, ya hablamos de esto, libera histamina y otros mediadores inflamatorios y produce edema por aumento de la permeabilidad vascular. ¿Cuáles son los efectos de esta liberación de mediadores? Aumenta la secreción mucosa, hay una vasodilatación vascular, hay edema secundario a esto, hay contracción de las vías respiratorias y también puede haber picazón, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar ya a lo que es la hipersensibilidad tipo 2, que también se denomina citotóxica o citolítica. La hipersensibilidad tipo 2 se divide en dos grupos grandes, ¿sí? Entonces tienen que saber que son bastante diferentes entre sí estos dos grupos. Las tipos 2A son las reacciones citolíticas solamente, que es una citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Y estas células que producen citotoxicidad son las natural killers o las asesinas naturales. Son reacciones dependientes de complementos, ¿sí? Porque se produce una activación de la vía clásica. Cuando hay activación de la vía clásica, ustedes pueden en la analítica, nada más para que lo recuerden, cuando tienen disminución de los factores de complemento, tienen que fijarse si disminuyen C3 y C4 o si disminuye solamente C3. Si disminuyen C3 y C4 es una activación de la vía clásica, y si disminuye solamente C3 es una activación de la vía alterna. Bueno, los anticuerpos que median son fijadores de complemento, ¿sí? Tienen que acordarse que es una citotoxicidad por células NK mediada por células dependientes de anticuerpos y también que hay activación del complemento. Las inmunoglobulinas los anticuerpos que lo median son la IgM y la IgG,
y produce cuadros como la eritroblastosis fetal, que por su nombre ustedes pueden comprender ya que es eritro, son los glóbulos rojos, blastosis es como la destrucción y fetal en el feto, ¿sí? O sea, intrauterino. Reacciones transfusionales y también la anemia hemolítica autoinmunitaria. Bueno, ahora las reacciones de tipo 2 del grupo B es cuando ocurre una interferencia de estos anticuerpos con la función de ciertos receptores de la superficie celular. Y estas son algunas de las enfermedades que decimos son autoinmunes, porque se producen anticuerpos contra receptores del propio individuo. Cuando el anticuerpo bloquea los receptores, se une a receptores, por ejemplo, de la TSH en la tiroides, lo que hace es una estimulación continua de ese receptor y produce hipertiroidismo, ¿sí? Y esto es lo que ocurre en la enfermedad de Graves. Después, por ejemplo, en la miastenia gravis hay anticuerpos que se unen contra el receptor de la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular y esto lo que hace es que la acetilcolina liberada en la membrana presináptica no pueda unirse a su receptor. Entonces hay una disfunción de la unión neuromuscular. Esto vamos a ver mejor ahora. Bueno, en el caso tenemos una paciente de 15 años que hace 2 semanas tiene cansancio y decaimiento. Luego ya se agrega coloración amarillenta de piel y mucosas y también coloración oscura de la orina, lo que le llama la atención, ¿verdad? Al examen físico tiene una presión arterial de 110/70, 120 latidos por minuto, una temperatura de 37 grados centígrados. Y al examinar a la paciente vemos que está pálida, tiene una ictericia cutánea mucosa y el resto del examen es normal. En el laboratorio presenta una hemoglobina de 6,7 gramos por decilitro, un hematocrito de 25%, unos reticulocitos corregidos del 10%, un volumen corpuscular medio de 92 y una concentración de hemoglobina corpuscular de 31. Dice que la bilirrubina no conjugada tiene un nivel de 3 miligramos por decilitro y hay una aptoglobina disminuida. En la orina se encuentra hemoglobinuria y hay un test de CUMS directo. Acaban de terminar el módulo de hemato, así que si alguien me puede ayudar un poquito con este tema, así vamos a interpretar juntos. ¿Qué les parece que tiene la paciente? ¿Algún voluntario? No está difícil. Bueno, al final igual van a tener que participar, sí, porque siempre dejamos preguntas para que ustedes, para ver. Profe tiene anemia. Tiene anemia, exacto. Bueno, ¿y cómo saben eso? O sea, ¿qué es lo que más le llamó la atención? La hemoglobina y el hematocrito y también sus reticulocitos corregidos. ¿Y esos reticulocitos corregidos qué te dicen? ¿Qué te indican? Que es regenerativa. Perfecto. O sea, está tratando de compensar. Súper bien. Tiene capacidad para compensar este déficit, ¿sí? Bueno, ¿y qué más relacionado con esta anemia hemolítica? La bilirrubina y la aptoglobina disminuida. Perfecto. Con respecto ya, sin hablar de la analítica y más con respecto a la clínica que presenta la paciente. La palidez y la ictericia. Claro, ¿y por qué se produce su ictericia? Para mí es una anemia hemolítica y por eso. Sí, pero acuérdate que cuando decís anemia hemolítica, lo que ocurrió es que se rompió el glóbulo rojo, se liberó la hemoglobina, esta se La unió a la... bilirrubina no puede ser, profe. Exacto, porque la bilirrubina está aumentada, sí, esta se fija en los tejidos y por eso producía ictericia, ¿sí? Perfecto, súper bien. Y también, como pueden ver, tenemos ya una hemoglobinuria, o sea que la hemoglobina libre está aumentada porque ya la aptoglobina está disminuida, ya no tiene capacidad de fijarla, entonces se pierde por la orina. Bueno, y nos dice que tiene un test de CUMS directo. ¿Qué les indica? Positivo. ¿Que hay anticuerpos en suero? Exacto. Súper bien. Entonces, una anemia hemolítica
mediada por anticuerpos, ¿sí? O sea, la destrucción es por nuestro propio sistema inmune. ¿Ok? Súper bien. Entonces tenemos una anemia hemolítica, nos habla de una hemólisis intravascular y probablemente tenemos anticuerpos antiglóbulo rojo. Generalmente suelen ser anticuerpos que atacan o se unen o reconocen de manera errónea, porque eso debería evitarse por la autotolerancia que debemos tener a nuestros propios antígenos, a proteínas de membrana del glóbulo rojo, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a explicar un poco más de lo que ya hablamos. En la, en la patogénesis de la hemólisis intravascular, factores hemolíticos se unen a la membrana del eritrocito, este se rompe y se libera hemoglobina. La hemoglobina se une a la aptoglobina para no andar libre por todo lo que es el plasma y la circulación, pero llega un punto en que la aptoglobina ya no tiene esa capacidad, o sea, se ve sobrepasada y la hemoglobina se filtra a través de los riñones y nos da hemoglobinuria, como tenemos nuestra paciente. La aptoglobina y la hemoglobina son muchas veces eh, encapsuladas o, se me fue la palabra, bueno, son integrados por los macrófagos, o sea, el macrófago, la fagocita, y tenemos una bilirrubina indirecta que nos puede causar ictericia, y también los macrófagos lo que hacen es estimular la secreción de eritropoyetina, que se acuerdan que es principalmente en los riñones. Esta eritropoyetina lo que hace es inducir en la médula ósea la producción de aumentar esta eritropoyesis, y por eso tenemos los reticulocitos aumentados, ¿sí? Porque la hemólisis se produce a nivel periférico y nuestra médula está íntegra, entonces tiene todavía la capacidad de aumentar su fábrica de glóbulos rojos, la eritropoyesis, y aumentar los reticulocitos, ¿sí? Bueno, el eritrocito es reconocido, como ven acá, lo azul son los anticuerpos. Estos anticuerpos lo que hacen también es tienen la capacidad de estimular y activar el complemento. La activación del complemento nos lleva a la formación del complejo de ataque de la membrana, que se van a acordar que es un complejo proteico compuesto de C5 a C9, o sea, las fracciones C5 a C9 del complemento, y lo que hace es destruir la membrana del eritrocito y libera hemoglobina porque es una hemólisis intravascular. El eritrocito así marcado por los anticuerpos es también reconocido y fagocitado por las células fagocíticas mononucleares que tienen estos receptores para las fracciones FC del cual sea el tipo de anticuerpo, generalmente IgG y IgM en este tipo de reacción, que es el que está marcando el eritrocito. Acá nos muestra, por ejemplo, moléculas de IgG1 o IgG3, y lo que ocurre con los fagocitos o las células mononucleares es que o hacen fagocitosis de glóbulo rojo opsonizado, digamos, por los anticuerpos, fragmentan su citotoxicidad mediada por anticuerpos, que es esto que ven acá, ADCC, es citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? Bueno, tenemos otro caso ya de una mujer de 30 años que tiene una debilidad generalizada y está asténica. Estos síntomas, o sea, nosotros cuando tenemos una paciente que nos dice eso, generalmente por nuestra población pensamos, ¿será que está anémica? Le miramos palidez, le pedimos un hemograma, pero no siempre tiene que ver con eso, ¿sí? Eh, pero es un síntoma o decimos, ¿será que está estresada? ¿Tiene factores estresores en la casa, en su vida personal? Pero hay veces en las que debemos buscar ciertos signos y síntomas para tratar de especificar nuestro diagnóstico y poder estudiar en profundidad ciertos factores no tan comunes como lo que sería una anemia o simplemente un estrés, ¿sí? No quedarnos con lo que es más fácil y más rápido a primera vista, ¿ok? Bueno, sus síntomas dice que aumentan en el transcurso del día, la debilidad progresa hasta el punto de hacerle sentarse tras subir las escaleras, o sea, es muy marcada su astenia. Actualmente consulta por visión borrosa y dificultad para la elevación de brazos. Esto sí, no es más tan característico de una anemia, ¿verdad? O sea, ya no sería pensar en más. Dice que estos síntomas aumentan con el esfuerzo y mejoran con el reposo nocturno.
El examen físico tiene una presión arterial normal de 120/80, 96 latidos por minuto, una temperatura de 36,5. Presenta un buen estado general, las pieles vaneras son normales, no presenta bocio, no hay hallazgos en la ocultación cardiopulmonar y la palpación abdominal es normal. Bueno, entonces no tenemos una paciente pálida, no tiene ictericia, no tiene una taquicardia que intente compensar una, una disminución de oxígeno en los órganos periféricos por una anemia. Entonces vamos descartando ya eso. La paciente presenta ptosis palpebral bilateral, disminución de fuerza en la cintura escapular y pelviana y subjetiva por fatiga a los pocos segundos de mantener los brazos o piernas en elevación. ¿Okay? En el laboratorio tenemos que tiene una hemograma, una velocidad de sedimentación globular y una coagulación normales, así como un electrocardiograma normal. Pero le pidieron y salió positivo un anticuerpo antirreceptor de acetilcolina positivo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la ptosis palpebral? La ptosis es la situación en la que el párpado superior desciende con respecto a la posición normal o con respecto a la del otro ojo, ¿sí? No tiene la fuerza, está descendido, no tiene la fuerza necesaria para elevarse y hay una apertura ocular disminuida. Puede ser bilateral, en el caso de nuestro paciente era bilateral, ¿sí? Pero puede ser también unilateral en otro tipo de patologías. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que sospechar en nuestro paciente? Una miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune, su mecanismo es una hipersensibilidad de tipo 2B y afecta la transmisión neuromuscular por presencia de anticuerpos, autoanticuerpos, contra el receptor de acetilcolina. Y lo que hace su manifestación clínica es presentar debilidad muscular fluctuante que aumenta con el ejercicio y disminuye con el reposo o con fármacos anticolinesterácicos. ¿Qué son los fármacos anticolinesterácicos? Por su nombre ustedes tienen que entender. Entonces, colinesterasa es la enzima que degrada la acetilcolina. Nosotros tenemos una anticolinesterasa. Entonces, le inhibimos a la enzima que degrada acetilcolina, entonces va a haber un aumento de la acetilcolina porque no se está degradando a nivel de la unión neuromuscular. Entonces, como hay un aumento de las cantidades de los niveles del receptor, del neurotransmisor, puede que eso haga que mejore la debilidad muscular que presenta la paciente. Entonces, para que entiendan nomás a dónde va. Bueno, ¿por qué la paciente presenta debilidad en una miastenia gravis? Esta es un dibujo bastante lindo de una unión neuromuscular. Tenemos un axón terminal, que lo que hace es liberar acetilcolina, y en el músculo hay receptores nicotínicos de acetilcolina, que en una persona normal lo que ocurriría es contracción muscular, ¿sí? Se une la acetilcolina liberado por la unión presináptica o el axón de la unión neuromuscular al receptor nicotínico de acetilcolina de la superficie postsináptica o el músculo, en este caso la unión neuromuscular. En la miastenia gravis lo que ocurre es que las estructuras están intactas, pero tenemos anticuerpos que están unidos contra el receptor que están unidos al receptor de acetilcolina y lo bloquean. Entonces la acetilcolina se libera en el extremo presináptico, pero no puede hacer efecto sobre los receptores porque está bloqueado por los autoanticuerpos contra los receptores nicotínicos. Bueno, entonces estamos hablando ya de las patologías que se producen por hipersensibilidad tipo 2 del grupo B, que habíamos dicho, que son autoanticuerpos que bloquean o afectan la función de algunos receptores de las células propias del individuo, ¿sí? Entonces esto es una disfunción celular mediada por anticuerpos antirreceptor y se produce en la enfermedad de Graves y en la miastenia gravis. En la clase hay una lista tremenda de enfermedades producidas por autoanticuerpos y que pueden ir viendo cada una de ellas, ¿sí? El caso que vimos era una miastenia gravis. El anticuerpo se une al receptor y lo bloquea, o sea, disminuye su función. Pero en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Graves, el anticuerpo se une al receptor de TSH y lo que ocurre es una estimulación continua de este receptor.
¿sí? Tienen efectos diferentes. No es que siempre la unión del anticuerpo es para destruir nomás el receptor e inhibir su función. Puede también desencadenar una estimulación continua mientras esté unido al receptor, ¿sí? Bueno, también esto ocurre, la enfermedad de Wood-Pasture es una enfermedad dentro de las pocas y bien caracterizadas que puede dar un síndrome renopulmonar, ¿sí? Afecta a los riñones y los pulmones. Generalmente a nivel renal implica una insuficiencia renal rápidamente progresiva y que se desarrolla en días a semanas junto con una enfermedad pulmonar. Nos puede llegar a dar hemorragia pulmonar, una glomerulonefritis proliferativa. ¿Y esto por qué se produce? Por anticuerpos antimembrana basal, ¿sí? Antimembrana basal, la membrana basal renal y lo que tiene en común la membrana basal del glomérulo y la del pulmón para que nos dé en clínica un síndrome de reno pulmonar es el colágeno tipo 4, ¿sí? Estos anticuerpos se unen al dominio no colágeno de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4 que se encuentra, es el principal en la membrana basal glomerular y en la membrana pulmonar, ¿sí? Bueno, entonces por eso, cuando tenemos unos autoanticuerpos, este es un ejemplo más de los autoanticuerpos eh, específicos contra el colágeno tipo 4, este se encuentra, es uno de los principales a nivel de la membrana renal y pulmonar, entonces en la clínica tenemos un síndrome renopulmonar. Y también tenemos ya dentro de la hipersensibilidad tipo 2 aún, tenemos una inflamación mediada por complemento o por receptor de la fracción continua, también antígenos de las membranas basales y lesiones por inflamación, ¿sí? Lo que ocurre acá es que la inmunoglobulina son una receptor de la cadena FC. Estas inmunoglobulinas lo que hacen también es activar el complemento y el complemento actúa como opsonina, también como quimosina, a través de sus productos como el C5A, el C3A, y esto lo que hace es activar la respuesta inflamatoria a través de la opsonización, que es lo que es el mecanismo que marca ciertas moléculas o células para su destrucción, o a través de su quimiotaxis, que lo que hace es llamar a los neutrófilos para que liberen sus enzimas y empiece la reacción oxidativa y crear una inflamación y una lesión tisular, ¿sí? Entonces, ese es el otro mecanismo eh, que media las reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Bueno, chicos, ahora vamos a hacer algunas preguntas para repasar lo que vimos hoy. La clase de hipersensibilidad de tipo 1 al 4 está juntas en la clase asincrónica y está bastante bien, pero también tienen que leer el Farreras. Vamos a ver si está. O sea, yo digo que el Farreras, pero en todos los libros que tienen como base en el Classroom, menciona este tipo de reacciones, así que pueden tener el de su elección, ¿sí? Las preguntas, vamos a empezar. ¿Quién responde conmigo? Buen día. Hola. Estaba la de tipo 1, o sea, la de tipo 1, que era la anafilaxia. Sí, súper. Después estaba la de tipo 2, que era la citotóxica. Re bien. Y también está la de tipo 3 y 4. Y la del 1 al 3 era por inmunidad humoral y la de tipo 4 era inmunidad celular. Sí, súper bien. ¿Tu nombre cuál es? Karen Hill. Hola, Karen. Sí, está bien lo que dijiste. La tipo 1 y tipo 2 son las que vimos hoy y tipo 3 y tipo 4 vamos a ver en la clase del jueves. Entonces lo que tenemos es la tipo 1 inmediata, que cuál era su inmunoglobulina y su célula más característica. Así para acordarnos, ¿no? La de tipo 1 era inmunoglobulina E. Perfecto. ¿Y sus células? No, no eran los mastocitos. Perfecto. En la respuesta inmediata el mastocito y en la respuesta un poco más tardía, ¿cuál era? Mm, No te preocupes, vamos a ver en la siguiente pregunta. Bueno, no. perfecto.
Bueno, entonces el mecanismo de producción de las reacciones alérgicas, ¿cuál era, Karen? A ver si te acordás un poquito vamos a repasar. Primero era que se activaba la célula plasmática. Sí, había un primer contacto, había activación de la célula plasmática y ¿qué producía ese primer contacto al final? O sea, hacía que se quede sensibilizado. Perfecto. Y después, em, o sea, el antígeno se va a, se iba a unir con la inmunoglobulina y se iba a desgranular. Exactamente, súper bien. Entonces, en el primer contacto, el antígeno alérgeno se unía con las células presentadoras de antígeno, etcétera, etcétera. Lo que hacía era, a través de la estimulación de las células plasmáticas, producía IgE específica, ¿te acuerdas? Súper bien. Y ahí lo que teníamos como consecuencia era un mastocito sensibilizado. Y cuando había un segundo contacto, ya había una degranulación directa. ¿Sí? ¿Te acordás? Súper bien lo que me dijiste. Bueno, y nos habla de cuáles son los mediadores que podían producir la enfermedad. ¿Cuál yo dije que era la estrella? El mastocito. Sí, pero el mediador, Histamina, profe. La la histamina. histamina, perfecto. ¿Y cuáles eran los efectos de la histamina? ¿Alguno de ustedes es alérgico? ¿Nadie es alérgico? Wow. Yo soy alérgica a la pintura, profe. Perfecto. ¿Y qué te suele pasar? Y donde se me cae la pintura se me hincha toda la piel, me sale tipo un edema. Y tengo que La, tomarme la palabra que antibióticos. usamos así comúnmente es las ronchas, ¿verdad? Sí, Bueno, y esos son los abones. ¿Está bien? Es la ok. misma lesión. Abón es la palabra médicamente correcta para describir ese tipo de lesión. Sí, pero las ronchas que te salen son los abones. ¿Y por qué crees que te sale eso? O sea, de las. Acá, por ejemplo, nos pregunta qué hace la histamina. Y bueno, de los efectos de la histamina, vos tenés tus abones. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Y decime qué puede ser. De todo lo que ya hablamos, ¿qué te parece que puede ser? Algunos efectos de la histamina para que se generen tus abones. Eh, Aumento la permeabilidad vascular, profe. ¿Puede ser? Exacto, exacto, porque es como que tu abón es como que vamos a hablar así vulgarmente, digamos, el abón es como si fuera que en esa sección que estuvo en contacto, en esa porción de piel que estuvo en contacto, hay una acumulación de líquido, y eso hace que se te hinche y se forme la roncha o el abón, ¿sí? ¿Y por qué se te hincha y por qué se acumula el líquido? Porque hay un aumento de la permeabilidad vascular en esa zona, por la liberación de histamina, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Bueno, y también lo que hace otra importante es la intensa contracción de músculo liso, que causa broncoespasmo muchas veces, y también hay aumento de la secreción de moco por glándulas nasales, branquiales y gástricas. Yo, por ejemplo, yo tengo una alergia más respiratoria, y ahora me escuchan una voz súper nasal, ¿por qué? Porque no paro de tener secreciones, y estornudo todo el tiempo, y se me cierran las vías aéreas, o sea, por efecto de la histamina, ¿sí? Perfecto. Bueno, y esto es lo que hablamos ya con la compañera. El primer contacto, la producción de IgE a través de las células plasmáticas, la IgE que se une al receptor FC del mastocito y un mastocito sensibilizado. Y luego ya un segundo contacto que hace que el antígeno alérgeno se una al mastocito sensibilizado y haya una liberación directa de los gránulos, liberación de histamina, proteasas, eh, todo eso que nos lleva a tener una respuesta ya en minutos, una respuesta inmediata. ¿Ok? Luego, esa respuesta inmediata se perpetúa cuando nosotros llamamos a las otras células inflamatorias.
porque lo que hacemos es llamar a los eosinófilos principalmente, pero también a los neutrófilos, linfocitos y basófilos, y nos liberan los cotrienos, la proteína básica mayor, la peroxidasa de los eosinófilos, y eso lo que hace es perpetuar la inflamación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un contacto prolongado o sea, lo que hablamos primero con la histamina era una reacción de minutos, pero generalmente, ¿quién me dijo que era la que tenía las ronchas, los jabones? ¿Cómo te llamas? Yo, profe. Sara. Sara, bueno, pero esa roncha no te dura unos minutos nomás, se queda ahí un buen tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, y te sale muy rápido, aparece muy rápido después del contacto. Sí, profe. Bueno, y aparece rápido ¿por qué? Porque tu mastocito ya estaba sensibilizado a esa sustancia que tiene la pintura que te da alergia. Entonces, el mastocito primero liberó la histamina, se te formó el labón o la roncha, y después vinieron el eosinófilo, el neutrófilo, el linfocito y basófilo y perpetuaron esa inflamación y generalmente se expande, ¿verdad? Se vuelve más, Sí. se agranda, diciendo. Sí, bueno, y eso es ya por la fase retardada. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Sí, profe. Bueno, perfecto. Este es el gráfico del que ya hablamos. Sara, ¿me puedes explicar esto? Un poquito. Ay, perdón. Ay. Y creo que ese es cuando ya está sensibilizado, entonces el antígeno, o sea, la célula percibe el antígeno y va a soltar las granulaciones que tiene, y esas granulaciones son las que van a tener la histamina y los demás, las proteasas y los factores quimiotácticos, y eso van a crear la reacción inmediata, que como dijiste, profe, era el tema de eh, del espasmo del músculo liso, el aumento de la permeabilidad vascular, y eso va a dar los primeros, ¿cómo me dijiste, profe? Comodones, no me acuerdo. Abones. Ahones, ok. Y Exacto. luego las citocinas que también va a secretar la célula que percibió ese antígeno, esas citocinas van a hacer que se perpetúe y que se haga más grande la reacción que se tuvo, que sería la tardía. Perfecto, súper bien. En tu caso hablamos de los jabones, sí, porque hay un contacto cutáneo, sí, pero también cuando ingresa a través de las vías aéreas o a través del torrente sanguíneo, ocurre el mismo proceso, pero tiene diferentes efectos. ¿Está bien? Súper bien, Sara. Otra vez del tracto gastrointestinal, cuando comemos algo de lo que somos alérgicos y nos da diarrea, es un cólico alérgico, una gastroenteritis alérgica, sí. Súper bien, gracias. Bueno, ¿y alguien más para terminar y hablar un poquito de la hipersensibilidad tipo 2? Dale, chicos. Si ellos no quieren participar, le vamos a designar. Sí, profe. Dale, chicos, yo no mordemos nosotras y como Profe, ven, esta era la citotóxica y la que estaba mediada por IgG o IgM. perfecto, súper bien, ¿sí? ¿Y algunas enfermedades que te acuerdes? O sea, de las que ya hablamos, por ejemplo. Teníamos la anemia hemolítica, autoinmune y también la miastenia. Sí, ¿y cuál era la tercera? Algo del tiroides. Enfermedad de Graves, ¿puede ser? Perfecto, súper bien. Hay muchas más, sí, también el síndrome de Goodpasture, pero, pero sí, esas son algunas y van a ver más también en las tablitas que tienen los libros y tienen que conocer los ejemplos. ¿Está bien? ¿Quién me habló? Belén, profe. Belén, súper. ¿Y me puedes explicar un poquito este gráfico? Lo que ves nomás, no. Ese gráfico, no me acuerdo de qué tipo era, pero era la eritroblastosis y es como que el eritrocito reconoce el antígeno y entonces se produce la fagocitosis. Espera que. Me está diciendo que el eritrocito No era reconoce el el antígeno. eritrocito, era no me acuerdo, el receptor, profe.
Claro, pero atende, esto no es solo en la eritroblastosis, es también en la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Ocurre lo mismo. Y lo que ocurrió acá, o sea, yo te voy a decir lo primero y después vamos a decir lo que causa. ¿Ves el dibujo del eritrocito que está arriba a la izquierda? ¿Ves un eritrocito que está bañado en anticuerpos? ¿Sí? Que dijimos que esos eran antianticuerpos generalmente contra las proteínas de membrana del eritrocito, ¿sí? No es que el eritrocito o sea, el anticuerpo va dirigido contra el eritrocito. ¿Y eso qué hace? ¿Cuáles son los efectos de que el anticuerpo le baña el eritrocito? Ahí con las flechitas puedes ver, o sea, puedes ir leyendo más para entender mejor. El complemento y la información, y eso hace que se le ataque. Sí. Por un lado, a través del complemento. Sí. Y por otro lado, lo que va hacia abajo. Por la producción de moléculas anticuerpos que son las IgG. Sí. Bueno, vamos a lo siguiente. Las moléculas anticuerpos ya estaban producidas antes. Y lo que hicieron fue, hay algo anómalo, que es que se produjeron estos anticuerpos. En primer lugar, no tendría luego por qué haber anticuerpos contra el glóbulo rojo. ¿Sí? Porque es una célula propia. Entonces hay un fallo de la autotolerancia, se produjeron autoanticuerpos contra células propias del individuo y eso es un error en el sistema inmune. Estos anticuerpos se unieron al glóbulo rojo contra el que se formaron y lo marcaron como un target para todo el sistema inmune. Entonces el sistema inmune, bueno, lo reconoce como extraño y le tiene que eliminar. Entonces al estar bañado de anticuerpos, primero activa el complemento y nos lleva a la formación de, así como dice acá, complejo de ataque de membrana y se destruye el glóbulo rojo. Pero también estos anticuerpos lo señalan como células a destruir por las células fagocíticas, ¿sí? Del sistema inmune nuclear. ¿Por qué? Porque esas son las células que tienen estos receptores de la fracción Fc, que son capaces de identificar al anticuerpo. En este caso son más de tipo IgG o IgM, en este tipo de citotoxicidad. Entonces tenemos una célula propia que va a ser destruida por células también propias del sistema inmune. Y lo que ocurre es que las fagocitan, fragmentan sus elementos y también inducen su citotoxicidad mediada por estos anticuerpos que le marcaron, ¿sí? ¿Entendés? ¿Se entiende mejor? ¿O qué es lo que confunde? O sea, es importante, chicos, porque hay que entender para no liarse, ¿sí? Y para que sea más fácil estudiar. Vamos a ver si tengo otro gráfico. Ah, no, este ya es del otro tipo. Estas son las del tipo, las reacciones de hipersensibilidad tipo 2A, ¿sí? Que era por producción, ¿está bien? Por producción de autoanticuerpos que llevan a la destrucción de células o moléculas propias. Y del tipo 2B, era lo que hablamos de miastenia gravis, enfermedad de Graves, que lo que hace es la disfunción celular mediada por anticuerpos. No destruye estas células, pero sí causa una disfunción. Bueno, ¿y quién me explica este gráfico? En este y el siguiente vamos a diferenciar esto de nuevo, estos dos tipos de hipersensibilidad tipo 2, para tratar de que quede más claro, ¿sí? Dale, uno más nomás. Después ya le digo en paz. Por hoy. Súper bien, chicos, participaron muchísimo, así que eso es súper importante. Uno más y terminamos. Dale. Bueno, profe, no. Llamarle a uno, porque no se me inhibieron al final. Mercedes Rojas. Hola, profe. Hola, Mercedes. ¿Me explicas un poquito? Estamos hablando de las hipersensibilidades tipo 2, ¿sí? Que son las mediadas por citotóxicas o mediadas por anticuerpos. Sí, profe, estas no eran las que
los anticuerpos se unían a los receptores y causaban que como que la célula se hiperactive. Entonces, poco por ejemplo en la tiroides van a producir más hormonas que creo que causaba hipertiroidismo o algo así. Así mismo. Eso es lo que ocurre en la enfermedad de Graves, que es el que está a la izquierda, ¿sí? Tenés tu autoanticuerpo que se une al receptor TSH de la tiroides y la estimula continuamente y da hipertiroidismo. Súper bien. ¿Y el de la derecha? El de la derecha no era medio lo mismo, pero con los receptores de acetilcolina, entonces afectaba las uniones neuromusculares. Y como Así mismo. que degradaba la acetilcolina, entonces no se podía, no había entonces no va a responder bien la unión neuromuscular. Sí, creo que les confundí, porque en esto ocurre lo mismo, hay autoanticuerpos contra el receptor, en este caso de la miastenia gravis de la acetilcolina, pero lo que hace es bloquear el receptor, el autoanticuerpo, ¿sí? En la enfermedad de Graves le estimula y en la enfermedad de miastenia gravis le bloquea el anticuerpo. ¿Está bien? Yo lo que les expliqué es Profe, que había una, no te escucho bien. profe, eso es lo de la anticolinesterasa que dijiste. Sí, lo que pasa es que ahí, en la diapositiva, les hablaba de que mejoraba con fármacos anticolinesterácicos. Y yo le quería explicar nomás lo que era eso. Pero creo que les confundí, entonces le voy a aclarar acá. Eso es súper importante. Bueno, en esta hipersensibilidad tipo 2, que hay autoanticuerpos antirreceptor, estos anticuerpos se unen al receptor, así como dice su nombre. En el caso de la enfermedad de Graves, que ven a la izquierda, se une al receptor y lo que hace es que le estimule constantemente y da un hipertiroidismo, ¿sí? Bueno, pero en la enfermedad de la miastenia gravis, el autoanticuerpo se une al receptor de acetilcolina y le bloquea, entonces inhibe su función. En nuestro caso clínico decía que la fatigabilidad que eso producía en la paciente, porque en la miastenia gravis hay fatigabilidad hay debilidad muscular con el ejercicio, ¿sí? Entonces hay fatigabilidad. Decía que eso mejoraba con el reposo o con fármacos anticolinesterácicos. Y yo lo que les quise explicar era qué eran los fármacos anticolinesterácicos nomás y por qué mejoraban la función. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Esto no es la patogenia de la enfermedad, es por qué mejora con los fármacos anticolinesterácicos nomás, ¿sí? Bueno, los fármacos anticolinesterácicos, la colinesterasa es la enzima que degrada la acetilcolina en la unión neuromuscular y al tener fármacos anticolinesterasa, entonces degradamos la enzima que le degrada a a la acetilcolina, entonces aumentamos los niveles de acetilcolina en la unión, ¿sí? Hasta ahí se entiende. ¿Se Sí, entendió? doctora. Bueno, ok, entonces aumentamos con estos fármacos los niveles de acetilcolina en esta unión, entonces suele mejorar la debilidad muscular, ¿sí? Pero eso no tiene que ver con la patogenia de la enfermedad, es uno de los tratamientos nomás. Y para que sepan que al aumentar los niveles del neurotransmisor puede mejorar esa debilidad causada por el bloqueo de los receptores por los autoanticuerpos, ¿sí? Creo que oscurecí más que esclarecer cuando les expliqué lo que son los anticolinesteráticos, pero no se estresen por eso, ¿sí? Entonces lo que tienen que saber acá es que los autoanticuerpos se unen a los receptores de acetilcolina y los bloquean, ¿ok? Y eso produce debilidad muscular, afecta la unión neuromuscular, ¿ok? Bueno, ahora lo último, que es lo del tipo eh, citotoxicidad tipo 2 o 2A en este caso. Bueno, y esto le voy a explicar yo más tarde porque creo que estamos justito de tiempo. Entonces es la inflamación mediada por complemento o por receptor de la fracción constante de inmunoglobulina. Eso es lo que vimos en este dibujito acá. ¿Ok? Tenemos autoanticuerpos contra las células propias, que estos anticuerpos lo que hacen es también activan el complemento, se forma el complejo de ataque de membrana, se destruye el eritrocito, en este caso de la anemia hemolítica, y también estos anticuerpos lo que hacen es marcar una célula propia para su destrucción por células fagocíticas.
Entonces acá que vemos una célula, en este caso, no sé si es un eosinófilo, un neutrófilo. Bueno, tiene un receptor para la fracción constante de una inmunoglobulina, que puede ser de tipo IgG o IgM, que se une o que reconoce ciertas proteínas de cualquier célula propia. Entonces la marca, y esto estimula el complemento que pueden ver acá como una navecita alien rosada con amarilla. Esta activación del complemento es la que produce, primero puede producir la activación del complejo de ataque de membrana y la lisis celular, y también el complemento actúa como, acuérdense, que actúa como quimiosina, como un factor quimiotáctico, ¿sí? El complemento puede, uno, formar el complejo de ataque de membrana y destruir directamente la célula, o sea, inducir la lisis celular, o puede también llamar a las demás células inflamatorias y crear una reacción inflamatoria en el lugar y lesión tisular, porque le llamó a los neutrófilos, y estos neutrófilos se acuerdan que liberan eh, reactantes inflamatorios, ¿sí? Entonces ahí hay destrucción directamente tras el complemento y también inducida por la reacción inflamatoria iniciada, ¿sí? Bueno, y eso es todo por hoy, chicos. Disculpen si les confundí con esa aclaración que quise hacer sobre los fármacos, pero me pareció lo interesante que capaz les iba a servir, pero les confundí un poco. ¿Tienen una pregunta? Si no hay pregunta, vamos a dejar nomás ya acá entonces, Lore. Dale, profe, genial. Súper. Muchísimas gracias. A vos, Gracias profe. a los chicos por estar también. Gracias por estar y en realidad participaron, así que de fuerza, chicos. Capaz a veces nosotras, eh, o sea, me parece súper interesante cuando participan y se les pueden aclarar las dudas. O sea, ese es el verdadero valor de la clase, no que yo venga como un lorito a repetir algo que ya tienen grabado en la sincrónica, ¿sí? Así que fuerza y aprovechen su tiempo y genial. Gracias, gracias, profe. Dale. Chau, chau.